Muy buenos días, amados hermanos. Un gusto en saludarles, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por una semana más de su protección, de su amor, de su muestra de cuidado día a día con cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta reflexión dominical. Amado Padre Celestial, buen Señor, te damos las gracias primero que todo por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado. Gracias porque tú eres un Padre bueno con cada uno de nosotros, Dios mío. Te pedimos en esta mañana que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos guíes en esta reflexión de tu palabra, Padre Celestial. Lo dejamos en el nombre de Jesús, el Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 27. Vamos a darle lectura en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. El amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto, sobre una roca me hará prevalecer. Frente a los enemigos que me rodean, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmo al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan los falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor de esta tierra de los vivientes. En esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Amén. Hermanos, este es un precioso salmo del rey David, donde nos muestra cómo él, en cada situación de su vida, buscó refugio en el Señor, en su Dios, en su Padre. Actualmente nosotros estamos viviendo un tiempo de dificultad, de temor, que ha generado angustia. Por eso vamos a reflexionar en torno a este salmo, a este precioso salmo. Hoy nos refugiamos en la palabra de nuestro Señor. Muchos de nosotros, de nuestras familias, debido a las circunstancias, hemos estado pasando por momentos difíciles, por días complicados que han provocado en nosotros gran temor, angustia, miedo. Una de las emociones más dañinas, más destructivas para nosotros como cristianos es el temor. Porque hace que nos alejemos de nuestro Dios y porque además delata una falta de fe gigante en el que nosotros decimos en nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Señor. Este sentimiento es provocado por distintas cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser la falta de trabajo y sentirnos que no vamos a llevar la provisión a nuestra familia, por problemas familiares, por conflictos familiares, conflictos internos incluso que estamos viviendo nosotros mismos. Recuerdo después del terremoto como esto causó en muchos cristianos el volver a la iglesia, el volver a llenar los templos. El rey David no estuvo muy alejado de estas circunstancias, donde pudo sentir sin duda temor y miedo, me imagino, angustia gigante.
Recordemos cuando él luchaba contra animales, contra bestias salvajes, dice la palabra del Señor. Luchaba contra leones, contra osos que querían comerse las ovejas del rey David. Y él peleaba cara a cara con estos animales salvajes. O cuando recordamos un gigante, Goliat, de casi 3 metros, quería esclavizar a su pueblo. Y el rey David le hizo frente. Incluso cuando sus vecinos, los pueblos vecinos siempre querían invadir a Israel. O cuando en su misma familia, recordemos su hijo Absalón, quiso ocupar su lugar y planeó todo un complot para estar en el trono. Tantos conflictos familiares, recordamos el otro cuando uno de sus hijos del rey David violó a su media hermana. Pero en ningún caso el rey David, en ninguna de estas circunstancias que recordamos, él se paralizó. Claro que sí sintió dolor, sintió angustia, sintió temor, pero estas circunstancias lo llevaron a acercarse mucho más al Señor, a tomar decisiones en torno a la palabra de Dios, a lo que él conocía de su Señor. Como mencionábamos, uno de los daños que provoca el temor, la angustia, es delatar nuestra falta de fe, es paralizarnos, es no llevar a cumplir la tarea, la obra que el Señor nos ha dado como hijos suyos. Vamos a leer los primeros 3 versículos del Salmo. Pero antes de eso quiero que contarles el significado de esta palabra, de temor. La primera definición que aparece cuando nosotros buscamos la definición de temor o de miedo, nos dice que es un sentimiento que se siente al considerar que algo perjudicial, negativo, va a ocurrir a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? O sea que nos anticipamos nosotros a algo dañino que nos pueda pasar. Sentir que algo va a salir mal. ¿Y qué provoca esto? De distintas cosas de distinta índole. Provoca un mal dormir, ¿no es cierto? Angustia, preocupación excesiva, algunos trastornos a veces psicológicos, también algunos síntomas y signos físicos. Se nos sube la presión, se acelera el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que el temor, el miedo, no es solo algo que afecta a nuestra mente, sino que a nuestra integralidad como personas, tanto física, mental, como nuestra forma de relacionarnos. Por eso entonces vamos a ver cómo el rey David afrontaba estos temores, esta angustia, estas circunstancias difíciles. Vamos a leer entonces del 1 al 6. Salmo 27, versículos del 1 al 6. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos, adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. El amparo de su tabernáculo me protegerá, me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean en su templo. Ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmo al Señor. Vemos 3 características muy notorias que se ven en los primeros versículos de nuestro Señor y que nos hacen pensar cómo el rey David nos escribe, nos quiere hacer entender lo que significa para él el Señor en tiempos de angustia. Comienza con estos primeros 6 versículos que son una alabanza, una poesía, un cántico. Primero nos dice que el Señor es mi luz, le dice el rey David. En tiempos de oscuridad, cuando no podemos ver hacia adelante, cuando no podemos ver muy bien con claridad hacia dónde vamos, y tenemos tiempos
miedo a tropezar. La palabra del Señor en el Salmo nos dice que nuestro Dios es la luz que resplandece en las tinieblas, como dijo el apóstol Juan, y las tinieblas no pudieron contra ella. La Biblia también nos dice, tomando esta característica del Señor como nuestra luz, nos dice que la palabra de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, un versículo que siempre se nos enseñó desde la escuela dominical. Y como mencionábamos, una de lo que provoca este temor, esta ansiedad, es tomar malas decisiones. La Biblia nos dice que en medio de este valle tenebroso, a través de la luz del Señor, de su palabra, de Él mismo, podemos tomar decisiones claras, correctas, a pesar de estar en el valle tenebroso. Otra característica que nos da el mismo el Salmo en los primeros versículos, nos dice que Él es nuestra salvación. En el Antiguo Testamento la salvación no era algo como lo tenemos nosotros tan presente, ¿no es cierto? Esta liberación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, sino también el pueblo de Israel lo entendía muy bien como la salvación física, la salvación de la esclavitud, cuando lo sacó Moisés y al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Lo hizo cruzar por el mar. Cuando lo liberaba de la esclavitud, cuando liberó tantas veces al rey David de morir en manos de sus enemigos. Por lo tanto, la salvación para ellos no era algo de un futuro, de vivir con el Señor por la eternidad, sino que también era algo físico que ellos habían experimentado de la mano de su Señor. Otra característica que nos da el mismo Salmo es el Señor es nuestro baluarte, dice la versión NBI. La Reina Valera dice nuestro Señor es nuestra fortaleza. Nuestro Dios es el lugar de refugio, por lo tanto, frente a la tempestad, frente al día malo. Proverbios 18:10 nos dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Precioso proverbio. A ella corren los justos y se ponen a salvo. El Señor, hermanos, es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Del 4 al 6, yo distingo algunas indicaciones que nos da el Salmo para lograr esta confianza de la que el rey David nos habla de su Señor. Una cosa, vamos a leer del 4 al 6. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la salvación Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer. Frente a los enemigos que me rodean, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza, y cantaré salmo al Señor. Una sola cosa demando yo a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová. Para alcanzar esta confianza, hermanos, siempre la Biblia nos pide llegar a la presencia del Señor, buscar su rostro, buscar la hermosura, pasar tiempo en la casa. ¿Qué nos quiere decir esto? Comunión. Nos quiere decir que debemos buscar la presencia del Señor confiadamente, constantemente, día a día, todos los días de mi vida, dice el salmista en este pasaje. También el versículo 6 nos dice, cantaré alabanzas. Alabar el nombre del Señor infunde confianza a mi vida, infunde fe. Del 7 en adelante hay una oración de súplica. Oye, oh Jehová, mi voz. Comienza el versículo 7. El versículo 8 le dice, tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Cómo podemos resumir esta oración, esta búsqueda de esta oración del rey David? Yo la resumo de la siguiente forma. El rey David puso como prioridad en su vida a Dios.
En todo lo que hacía, Dios era su prioridad. La Biblia y los pasajes que nos hablan de la vida del rey lo dicen de esa forma. Fue capaz de levantar salmos tan conocidos para nosotros. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de las montañas, quiso decir el rey David en el Salmo 121. Mi socorro viene del Creador de las montañas. En el día en que temo, en ti confío, dice otro salmo. Podemos recordar todas sus bondades, todo su amor para infundir fe, confianza para nosotros, en beneficio de nosotros, la fe que podemos poner en el Señor. Los salmos dicen: alaba alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Un corazón agradecido, un corazón lleno de alabanza es una forma, hermanos, es la forma más completa, creo yo, de afrontar los días difíciles. Y el mismo Salmo nos da el producto de esta confianza, el producto de esta fe, el producto de esta búsqueda del rostro de Dios. Los resultados de vivir una vida que priorice siempre a nuestro Señor por sobre todo. Nos dice: no temerá mi corazón. Nos dice: yo viviré confiado. Versículo 3 del Salmo 27. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. No tendré temor, viviré confiado, daré pasos firmes en mi vida. Más adelante dice: Él me esconderá. Él me resguardará en su morada. Versículo 5. Versículo 9. Nos dice: no me desampararás ni me abandonas, Dios de mi salvación. El 10 nos dice: con todo me recogerás. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Versión Reina Valera dice: con todo me recogerá Jehová. ¿Qué nos dice este versículo? Que tal vez en estos momentos que estás pasando la cuarentena, tal vez en soledad, que ya no somos parte físicamente de este contacto tan constante que tenemos nosotros como hermanos, como comunidad de fe, como familia. Tal vez la estamos viviendo un poco más distanciados, pero el Señor nos dice que Él está ahí en medio de esta soledad y que no debemos sentirnos solos, porque Él nos acompaña, Él no nos abandona, Él nos recoge en sus brazos, dice el versículo 10. De esta forma, la palabra del Señor nos dice que Él está en completo cuidado de nosotros, en la integralidad, no solamente de nuestra mente, sino de nuestro corazón, de nuestra vida, de todo lo que hacemos. Él está pendiente. Y en el versículo 13, 14, distingo una pequeña conclusión, corta pero profunda. Nos dice: pero de una cosa estoy seguro. Se parecen a las palabras del apóstol Pablo. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Me hubiera rendido yo al Señor, pareciera que le está queriendo decir, si no creyere que Él me sostiene, que Él me guarda, que Él es mi fortaleza, que Él es mi luz, que Él es mi salvación, que Él me protege. Debemos seguir creyendo, hermanos, hacerle frente y crecer en la fe que el Señor nos demanda. El rey David sabía que algo mucho mejor vendría, y que cada una de las circunstancias que él vivió eran pasajeras. No todos los días serán malos.
no todos los días serán difíciles. Termina diciéndonos: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36 nos dice: porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtendrán la promesa. Promesa de sanidad, promesa de trabajo, promesa de bienestar, promesas de bendición, promesas de fe. La esperanza, por definición, se refiere a la confianza o certidumbre de alcanzar algo que deseamos, especialmente algo favorable. También se refiere a la espera, sabiendo que algo bueno viene, sabiendo que lo que el Señor tiene preparado para sus hijos es mucho más glorioso. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, esta tribulación que podemos estar viviendo cada uno de nosotros es poco profunda y es momentánea, o sea, termina pronto. Pero el peso es eterno. Amados hermanos, vamos a concluir orando en esta mañana, después de esta lectura devocional que nos acerca a nuestro Señor, que nos hace recordar sus bondades, los privilegios de ser hijos de Dios, nos hace recordar su infinito amor, la profundidad de su amor. Cada uno de nosotros tiene experiencias con el Señor tan propias, tan profundas, de su amor en nuestra vida, con nuestra familia. Vamos a dar gracias en esta mañana porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha cuidado, y pidiendo perdón si tal vez hemos dado alguna muestra de falta de fe, de alejarnos del Señor, en vez de entender que esto es preparación, es una prueba. Oremos, hermanos. Padre Celestial, buen Señor, te doy gracias por este tiempo que usted nos ha permitido reflexionar en torno a su palabra, que usted nos invita siempre a tenerlo como prioridad, sabiendo que esto es bueno, que esto es beneficioso para nuestra vida. Amado Dios, te doy gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te doy gracias por tu palabra que nos llena de fe, de aliento, de valentía, Padre Celestial. Dios mío, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que pueda estar viviendo algún temor profundo, que pueda estar pasando por enfermedades, por crisis económicas, que Él tenga plena certidumbre, plena confianza en ti, en que tú le resguardas, en que tú provees, en que tú eres su luz, que tú eres su protector. Dios mío, lo dejamos en el amor inmenso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan buena tarde.